Radio Praga Internacional, emisiones de la República Checa para el exterior. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Radio Praga Internacional en español. Mi nombre es Juan Mutoni y hoy me encuentro en los estudios de Radio Praga junto a Gonzalo Núñez, que nos va a estar contando cómo es el nuevo registro canino justamente para registrar a las mascotas, así que estén atentos para saber cómo se hace eso. Luego vamos a estar repasando los detalles del caso de Markéta Vondrousová, la tenista checa que fue suspendida por 4 años en un caso que parece tuvo muchas irregularidades. Y por último vamos a escuchar una entrevista con una checa especialista en literatura nuyorican, a lo que van a enterarse dentro de poco en este reportaje que hizo Juan Pablo Bertaza, pero antes conocemos las noticias del día. Noticias. El presidente checo Petr Pavel rechazó las acusaciones del primer ministro Andrej Babiš, quien afirmó que el jefe de Estado interpreta la Constitución a su conveniencia y perjudica al país. En un comunicado difundido por la presidencia, Pavel respondió que Babiš debe presentar pruebas concretas que respalden esas afirmaciones o retirar sus palabras. Pavel defendió su actuación al asegurar que trabaja por la seguridad de los ciudadanos, el cumplimiento de los compromisos internacionales de Chequia y el fortalecimiento de la capacidad operativa del ejército. El presidente cuestionó cómo esas acciones podrían interpretarse como un perjuicio para el país. El Ministerio de Relaciones Exteriores checo accedió parcialmente a la petición del presidente Petr Pavel y le permitirá viajar con un mayor número de colaboradores de la oficina presidencial a la próxima cumbre de la OTAN en Ankara. Además, el gobierno ya le hizo llegar el mandato oficial para participar en el encuentro, según informó el portavoz de presidencia. Justamente la oficina agradeció la decisión del ministerio, que modificó la composición inicial de la delegación tras las críticas de Pavel, quien había calificado de inéditas las restricciones impuestas. La participación del presidente en la cumbre fue garantizada previamente por una medida cautelar del Tribunal Constitucional. Pese a ello, el primer ministro Andrej Babiš reiteró su rechazo a la presencia de Pavel en la cumbre de la OTAN al considerar que perjudica los intereses del país. Un jurado del estado de Alaska concluyó por unanimidad que el retraso en la operación de rescate contribuyó a la muerte del empresario checo Peter Kellner, fallecido en un accidente de helicóptero en 2021. Según el veredicto, la empresa Tordrillo Mountain Lodge no activó a tiempo su plan de emergencia ni desplegó helicópteros de reserva. La indemnización total fue fijada en $7,48 millones, según informó la agencia CHTK. El jurado también determinó que las empresas Tordrillo Mountain Lodge, Sololoy Helicopters y Third Edge Heli incumplieron sus obligaciones. Sololoy Helicopters considera responsable de los errores del piloto, ya que había alcanzado un acuerdo extrajudicial con la familia de Kellner. La demanda sostenía que el helicóptero permaneció sin ser localizado durante varias horas y que los equipos de rescate llegaron casi 6 horas después del accidente. Según el único superviviente, el snowboardista checo David Horvat, Kellner seguía con vida tras el impacto y pudo comunicarse antes de fallecer a causa de las heridas mientras esperaba la llegada de ayuda. La UEFA excluyó al MFK Karviná de las competiciones europeas de la temporada 2026-2027 por su implicación en un caso de corrupción relacionado con el arreglo de partidos a nivel nacional. La decisión obligó a modificar la distribución de las plazas europeas para los clubes checos. La UEFA explicó que Karviná incumplió los criterios de admisión debido a su participación directa o indirecta en actividades destinadas a manipular resultados. El club ya había sido expulsado de la primera división checa por la Comisión Ética de la Federación Nacional y competirá la próxima temporada en la segunda categoría. Las 2 crías de caracal que nacieron en mayo en el Zoo de Praga ya pueden verse en el recinto exterior del pabellón de felinos y reptiles. Según informó la agencia CHTK, los pequeños continúan alimentándose de leche materna, aunque ya han empezado a probar la dieta de los ejemplares adultos. Los cuidadores explicaron que la madre dio a luz al aire libre pese a disponer de varios refugios, lo que generó dudas sobre la supervivencia de las crías debido a las malas condiciones meteorológicas, pero esas dudas justamente finalmente no se concretaron. Y estas han sido las noticias del día en Radio Praga Internacional.
El nuevo registro central canino ya es una realidad, comenzó el pasado miércoles. Obligatorio para todos los dueños de perros, debería ayudar y facilitar las cosas a la policía, a los veterinarios y a los propios amos. Pero no hay que apresurarse ni estresarse. Las inscripciones se harán gradualmente. Para los detalles quedan con Gonzalo Núñez. No se asusten, no tienen que ir corriendo a inscribir a sus perros. Hay tiempo. El Registro Central Canino es el nuevo sistema que ya funciona y quiere regular y controlar la tenencia de perros en los hogares checos, además de facilitar la comunicación entre veterinarios, dueños de mascotas y hasta la policía y terceras partes, si se da el caso. Los veterinarios en general ven con buenos ojos este nuevo sistema, como explicaba uno de ellos, Kristina Šramková, a la radio checa. Se trata de una herramienta que con suerte permitirá registrar a todos los perros en el futuro. Esto significa que, en caso de que se encuentre un perro extraviado, el municipio, la policía local y, en general, todos los veterinarios estarán conectados y tendrán acceso a su información, lo que facilitará enormemente su localización y devolución a casa en cuestión de horas. Dicho registro también permitirá controlar la vacunación obligatoria. De esta forma, los dueños podrán elegir cómo desean ser informados y, cuando caduque su vacuna, recibirán un mensaje de texto o un correo electrónico recordándoles que deben vacunar a sus mascotas. El registro entró en operaciones el miércoles pasado, por lo que ya es posible inscribir a su perro. Sin embargo, los propietarios solo deben inscribir a sus mascotas cuando los lleven a la clínica para la próxima vacunación antirrábica rutinaria. La veterinaria Kristina Šramková explica que todo el proceso de registro dura menos de 5 minutos. Esto significa que la inscripción en el registro no la realiza el propietario del perro, sino el veterinario. Sin embargo, antes de la visita es necesario concertar una cita con él y completar un formulario disponible en la página web del Registro Central de Perros. El Ministerio de Agricultura, la Administración Veterinaria Estatal y el Colegio de Veterinarios. Para un dueño, esto solo significa que durante la próxima visita completaremos un breve cuestionario y, como parte de este, el perro quedará registrado. Es un trámite único que dura toda la vida del perro. La buena noticia es que este nuevo sistema no requiere prisas, piano. Los dueños no tienen que preocuparse por tener que ir al veterinario de inmediato, puntualiza Kristina Šramková. Desde luego, este trámite no corre prisa. No hay que ir corriendo al veterinario. Tiene plazos bastante flexibles. Varía según cada caso. La fecha límite para inscribir a un perro en el registro es la próxima vacuna antirrábica programada con el veterinario. El Colegio de Veterinarios está intentando evitar que la gente acuda en masa solo para realizar este registro, lo que es innecesario y puede crear caos y congestión en las clínicas veterinarias checas. Que no haya aglomeraciones debido a esto, que no cunda el pánico. Por lo tanto, la Cámara recomienda llamar primero al veterinario y acordar si es posible completar el registro y cuándo. También se puede acordar con él que se imprima el formulario si no se puede acceder a la impresora. Esto se aplicará principalmente a las personas mayores. Sin embargo, el veterinario no estará obligado a hacerlo. La tenista checa Markéta Vondrousová sostiene que se dieron irregularidades durante un control antidopaje en su domicilio y que firmó un formulario bajo presión. Por ahora, la deportista ha sido suspendida por 4 años. La tenista checa Markéta Vondrousová ha denunciado irregularidades en un control antidopaje realizado en su domicilio, en un caso que ha derivado en una sanción de 4 años y que ahora podría ser llevado ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo TAS en Lausana. La jugadora cuestiona la versión de la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis y sostiene que la agente encargada del control reconoció fallos durante la audiencia, aunque ese elemento no habría sido debidamente considerado en la decisión del tribunal.
En su relato, Vondrousova describe que firmó un documento en un momento de presión con el objetivo de que la situación terminara cuanto antes, según comentó durante una entrevista brindada al medio Blesk. Ellos saben que lo admitió en el interrogatorio, pero actúan como si no hubiera pasado nada. Se apoyan en un papel que firmé bajo presión solo para que se marchara, porque no sabía quién era esa persona. Además, en ese documento hay un apartado con normas que son del año 2009, denunció. La tenista insiste en que el procedimiento no respetó los estándares habituales y que la actuación de la agente fue inadecuada desde el inicio. Por su parte, el abogado de la jugadora, Jan Exner, sostiene que la firma del formulario se produjo en un contexto de estrés agudo y ansiedad previamente diagnosticada, lo que habría condicionado la reacción de la deportista durante el control. El abogado dio detalles sobre la situación que vivió su clienta en una entrevista para la radio checa. Markéta desde el principio habló de miedo, de inseguridad, de sentirse en peligro y bajo estrés. Posteriormente, durante el procedimiento, porque antes no tenía ningún motivo para hacerlo, solicitó informes periciales de expertos checos y extranjeros, quienes efectivamente confirmaron su diagnóstico de manera oficial. Por eso, luego publicó en Instagram esos diagnósticos concretos, porque en ese momento no los conocía, pero en mi opinión, su versión de los hechos ha sido consistente desde el principio. El letrado también cuestiona la actuación de la agente y afirma que el procedimiento no cumplió con las garantías mínimas de identificación. Había una mujer desconocida en la puerta de su casa que no se identificó, decía ser una agente, pero también podría haber sido yo, usted o cualquiera diciendo «soy antidopaje, déjeme entrar», declaró. Las declaraciones justamente del abogado surgen a partir del propio testimonio de la agente en cuestión, quien durante las audiencias del proceso habría confesado que no presentó ninguna tarjeta de identificación ni ningún otro documento para probar que, en efecto, era representante de la organización. El caso de Vondrousova hace recordar en parte a una situación verdaderamente dramática que vivió su compatriota Petra Kvitova en 2016, cuando un hombre se presentó en su domicilio haciéndose pasar por un técnico. Una vez dentro de la vivienda, el hombre atacó con un cuchillo a la exatleta y le produjo un corte en su mano izquierda, la más hábil para ella, al intentar asaltarla. A raíz de esa herida, Kvitova estuvo cerca de poner fin a su carrera, ya que no era seguro que se recuperaría del todo como para volver al máximo nivel de exigencia. Eso sin contar las consecuencias psicológicas del ataque, que podría haber sido incluso mucho más grave. El caso Vondrousova, por su parte, ha reabierto el debate sobre los controles fuera de competición y la protección de la privacidad de los deportistas en sus domicilios. Vondrousova y su equipo legal estudian ahora los pasos a seguir, incluida la posibilidad de recurrir la sanción ante el TAS en Lausana. Tras haber aprendido español de manera impulsiva, más con fiestas que con libros, Iva Fedachkova investigó el uso que hacen del inglés famosos youtubers como Rubius y luego se adentró en la comunidad puertorriqueña de Nueva York, esos extranjeros íntimos, para analizar cómo con modismos y expresiones en español mantienen viva su cultura y logran expresar lo que el inglés no consigue decir. Quedan con Juan Pablo Bertaza. A diferencia de muchos checos que llegaron al español después de varios años de estudio y disciplina, Iva Fedachkova admite que vivió el español antes de aprenderlo. No hubo método ni plan, se trató más bien de un impulso, algo que apareció de la noche a la mañana y sin embargo terminó marcando profundamente su camino. Pienso que de repente fue un día cuando empecé a vivirlo, ¿no? Que como con apenas de 18 años, solo como hice mis maletas, como dejé a la escuela, dejé la escuela plantada allá en la República Checa y me tomé un avión a Alicante. Después, en un par de meses, mientras mis compañeros de clase estaban como siguiendo el mismo año escolar, yo ya bailaba como animadora en Mallorca.
Pues creo que no fue por los libros, creo que fue por vivir la vida, solo porque me atrapó realmente como este sentimiento mediterráneo. Amante de la libertad, aclara Iva que en el último tiempo se fueron desdibujando bastante esas diferencias tan marcadas entre dos sociedades como la checa y la española, aunque en su momento había casi un abismo entre ellas, que fue lo que ella misma experimentó durante ese viaje. Especialmente si cuando como tienes que ir cada día como a la escuela, ¿no? Ese fue completamente al revés, ¿no? Que tú puedes hacer totalmente lo que quieres con la vida, como que estar solo como viviendo y hablando como en las playas, en los bares, en las fiestas, como en las calles, ¿no? Y como eso era completamente como una novedad por mí, que se puede aprender algo por vivir, no solo por los libros y todo. Y por eso me como atrae mucho como tener como alguna asignatura o algo como que es de verdad como mía por vivir y por de verdad como aprender las historias de gente y todo gracias a una lengua, como un idioma y no solo por sentarse en una clase, ¿no? Como escuchando a alguien otro. Lo cierto es que en ese viaje verdaderamente iniciático estuvo 2 meses en Alicante y 3 meses en Mallorca, y para mantenerse empezó a trabajar como camarera en algunos cafés y también como animadora en un hotel donde preparaba distintos espectáculos en los que a veces hasta bailaba y cantaba para entretener sobre todo a los niños de los turistas. Después cuando volví, como me tocó empezar con la universidad, alguna universidad, ¿no? Pues continué con la universidad en České Budějovice, donde creo que ya la conoces. Es como... Pero ahí creo que el ritmo español me estaba siguiendo, ¿no? Como este espíritu español, como solo a las playas les reemplazo, no sé, como hacer un picnic debajo de las residencias, porque ahí es como un mundo abierto para todos y como a la sangría, ¿no? Bebiendo en la playa, puedes tomar ahí unas cervezas. A contramano de tantas checas que viajan desde distintas ciudades a Praga, Iva Fedáčková nació en la capital, aunque pasó buena parte de su vida en Stará Boleslav. Más tarde se mudó a České Budějovice para estudiar y al recibirse volvió a Praga para hacer un máster en la Universidad Carolina. Después sumó un Erasmus en Salamanca y en su tesis de grado se concentró en un tema tan original como inesperado: cómo los youtubers de habla hispana, entre ellos Rubius, incorporan palabras y expresiones en inglés en sus videos y reacciones. Vale, entonces con los youtubers quería estudiar cómo ellos utilizan a los vulgarismos, anglicismos en momentos emocionales durante jugar a los videojuegos, porque ahí es como una conexión emocional, que cuando juegas un videojuego y hay un momento que te levanta, ¿no? Que cuando estás como enfadado con el juego, si tienes miedo, estás feliz, te levanta algunas emociones, y quería como estudiar cómo los youtubers españoles usan inglés o vulgarismos para comentar esas situaciones cuando sienten algo, como por ejemplo cuando se asusten, que usan más vulgarismos. Y también está estudiado muchísimo en la literatura que de verdad vulgarismos están más conectados con momentos muy emocionales. En esa investigación puntual, que tuvo como principal objeto de estudio a fenómenos como Rubius o Dross, ella detectó además otro factor a tener en cuenta. El mundo del internet está completamente muchas veces en inglés, y cuando una persona está metida a los videojuegos que muchas veces no tienen dubbing en español o están en original inglés, es muy natural para los youtubers usar el inglés también cuando reaccionen. Sí, que pensaba que Rubius con su edad va a dejar de usar los vulgarismos tanto, ¿no? para madurar y todo, pero fue al revés, que se parece como que de verdad quiere ser relajado para el público y usa más como vulgarismos y todo. Otro aspecto curioso es que Iva decidió ir a escribir su tesis a Nueva York para cambiar un poco de aire y al mismo tiempo para visitar a una amiga de su Erasmus en Salamanca que había decidido mudarse a Estados Unidos. Lo que en todo caso no se imaginaba es que en Nueva York iba a escuchar casi tanto español como en Salamanca.
Como que tú puedes solo viajar por metro y sentado te sienta alguna latinoamericana al lado y después, como a las 3 estaciones, ya sabes casi de toda su vida. Como que de verdad esa calidez, ¿no?, de la gente ahí en Nueva York, eso como abrió los ojos para mi pasión. Aunque suele asociarse Nueva York con historias como Sex and the City, a Iva le interesó mirar más hacia la calle, hacia toda esa gente que realmente ayudó a transformar la ciudad. El obrero que levanta los rascacielos o la señora que vende café. Esa perspectiva le permitió acceder a un mundo nuevo, el de los latinoamericanos que muchas veces permanecen invisibles para la sociedad. Y así como en su tesis de grado había estudiado cómo el inglés se mezcla con el castellano, en su tesis de maestría realizó el proceso inverso. Analizó de qué manera el inglés incorpora elementos de una lengua minoritaria en ese contexto. En concreto, investigó cómo los puertorriqueños en Nueva York integran el español en sus poemas y novelas. Lo que más me interesó en esa comunidad es que en el mismo lugar ellos están a casa allá, ¿no? Que viven, tienen su trabajo ahí, han nacido además en Nueva York. Pero, por otro lado, son extranjeros completos que no se sienten muchas veces como en casa, no se sienten aceptados. Y eso me interesó bastante porque además en Nueva York, que es una ciudad de éxito, ¿no?, de una brilla completa, como de la visibilidad de cada uno como llega a Nueva York para alcanzar algo, pero los neoyorqueños o los otros latinoamericanos en Nueva York solo quieren tener una comunidad ahí, solo quieren ser aceptados y se puede decir que viven como al lado de ese brillo, de esa visibilidad, y eso me atrae. Es que ellos son además ciudadanos legales allá en los Estados Unidos porque son casi considerados estadounidenses, no son inmigrantes, pero es algo diferente de no sentirse aceptado con tu idioma, ¿no? Que tienes que aprender inglés para intercorporarse y tienes casi perder a tu cultura. Y por eso me atrajeron muchísimo los escritores, porque ellos han estudiado en las universidades, pues hablan inglés perfectamente. Además, han nacido como estadounidenses ya. Pero me encantó que esa cultura elige a recordar el español y elige a recordar todas las historias y la nostalgia y la cultura, porque cada uno de ellos lo menciona en su poesía o en las novelas, en las autobiografías, que hablan de su hogar, lo mencionan, añaden español y quieren de verdad ser recordados como al menos una mezcla, sino como pertenecientes a una cultura isleña. Señala Iva que los puertorriqueños son la segunda minoría latina más numerosa en Nueva York después de los dominicanos, mientras que los mexicanos suelen preferir otras ciudades más cercanas a la frontera. En concreto, en su tesis de maestría, estableció una relación comparativa entre las obras de Esmeralda Santiago, Judith Ortiz Coffer y Piri Thomas, 3 autores fundamentales para comprender la literatura puertorriqueña en Nueva York. Cuenta que la mayoría de ellos escribe en inglés, pero con algunos modismos puntuales muestran que en ciertos casos una palabra en español puede resultar mucho más expresiva que su equivalente en inglés. Me parece que las culturas latinoamericanas en Estados Unidos y en Nueva York han decidido a luchar contra esos dogmas con la literatura y con enseñar que se puede mezclar, que no es ninguna manera de solo facilitar un idioma, que es de verdad como quieren hablar. Pues cuando lo ratificaban con la literatura, después ya no se ha mirado a ellos como con una mirada despectiva. Muchos de esos cambios han sido impulsados por el slam de poesía de la comunidad puertorriqueña en Nueva York, aunque buena parte de su público está formado por estadounidenses interesados en la cultura latina. Iva destaca que la incorporación del castellano se hace aún a riesgo de perder cierta visibilidad o reconocimiento. Según pudo investigar, ese uso tan particular del idioma aparece sobre todo en topónimos, expresiones culturales y frases que les permiten a esos autores
autores transmitir conceptos de pertenencia, memoria y nostalgia, algo que se nota especialmente en referencias directas a la comida y la vida cotidiana. Sí, de Peri Tomás, porque me encanta a sus novelas, que a él, como ha dicho, que él no traduce, que él usa más las palabras de calle. Él no usa tanto las palabras de nostalgia, pero cuando habla de las pandillas, que están muy frecuentes en los barrios, ¿no?, de Nueva York, él habla de muchísimo como de las drogas y de la violencia, y cada vez cuando habla de eso, me parece, o muchas veces cuando habla de eso, usa las palabras en español, tienes como si, por eso fue esa mi conclusión, sí, que cuando habla, por ejemplo, de drogas, no usa la palabra inglesa, aunque todo el tiempo habla en inglés, pero cambia a español en ese momento. Además de seguir investigando el tema para distintas publicaciones como la revista PLAF, Iva trabaja a tiempo completo en la Embajada de Perú y dice que le encanta el contraste que eso representa. Durante el día organiza documentos y la agenda diplomática del embajador. Por la noche, en su departamento de Holešovice, se sienta a leer y escribir sobre esas reveladoras historias de las pandillas de Nueva York. No se vive tranquilo. Mide bien tus palabras, o no vales ni un kilo. Amigos, hasta aquí nuestra emisión de hoy de Radio Praga Internacional en español. Hoy agradecemos a Jiří Matějček por su ayuda desde los controles. Como siempre, los invitamos a seguirnos en redes sociales y nosotros nos volvemos a encontrar en una próxima ocasión.